you, Jose. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Thank you for that warm welcome. Gracias por esa bienvenida calurosa. Always a great blessing to preach in Mexico. Siempre es una tremenda bendición predicar en México. Thank you for inviting me in Y again. gracias por invitarme. And it is a joy to see what God is doing Y es un gozo mirar lo que Dios está haciendo among the Mexican people. en la gente mexicana. I had the privilege of being in the end of January, the 1st of February in Mexico City. Tuve el privilegio de estar al fin de enero, principios de febrero en México, Preaching a crusade for Salvador Castaneda. predicando una cruzada para el pastor Salvador Castañeda. In just a few weeks, we'll be in San Luis, Mexico. En unos cuantos días estaremos en San Luis Río Colorado. These are always wonderful times Y estos son tiempos muy maravillosos. and are treasured up by my own person Y los atesoro en mi propia persona as a privilege to serve God and preach the gospel. como un privilegio de servir a Dios y predicar el Evangelio. Turn in your Bibles to the book of John, chapter 19. Abre tu Biblia conmigo al libro de Juan, capítulo 19. There is in Jerusalem, Israel, Hay en Israel, Jerusalén, a place that they call the Garden Tomb. el lugar donde le llaman el jardín, donde está la tumba. It perhaps is not larger than 3 acres of property. Tú sabes, un lugar grande allí donde está la tumba y el jardín. But within those 3 acres are 3 of the symbols of the essential of the Christian faith. Aproximadamente unos 3 acres en su alrededor y hay 3 símbolos en ese lugar de nuestra fe. This is a place which is called the traditional Garden Tomb. Este es el lugar donde llaman el lugar tradicional de la tumba. Most Christians, when they make a pilgrimage to Israel, La mayoría de los cristianos cuando visitan Israel will visit this place. visitarán este lugar. I was inspired on a sermon about this, Estaba inspirado en un mensaje sobre esto and I want to call this sermon the Garden of God. y quiero titular a este mensaje El Jardín de Dios. John's Gospel, chapter 19, verse 40. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 40. Pastor Torres is going to read the scripture. Empezamos ahí, hermanos, dice la Biblia: tomamos pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo y con especies aromáticas según la costumbre de la sepultura entre los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El versículo 1 del capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otros discípulos, aquel que le amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Saliendo Pedro y el otro discípulo se fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio el lienzo puesto allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sepulcro que había estado sobre el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitare de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. First of all, this is the place of Gordon's Calvary. Ahora, primeramente quiero mirar este lugar. Es conocido como el Calvario de Gordon. In this place, there's a spotlighting upon sin. En este lugar hay un lugar muy peculiar. If you go into that place, they take you into a little arena. Si tú vas a este lugar, te llevan a una pequeña arena allí. There are places to sit where you look out on the place of the skull. Hay lugares donde tú te puedes sentar y puedes mirar la calavera. This is the place where Jesus Christ was crucified. Este es el lugar donde el Señor Jesucristo fue crucificado.
And this place is still visible today. Este es el lugar, todavía es visible hoy en día. Next to it is a huge bus terminal. Y enseguida de eso está hoy una terminal de autobuses inmensa. These are Palestinians. They're just a teeming mass of humanity. Estos son palestinos, se andan moviendo allí una masa de humanidad. Representative, no doubt, of the humanity in Jesus' day. Tú sabes, una representación tal vez de cómo se movía la humanidad en los tiempos del Señor Jesucristo en esas masas. Jesus looked out over the multitudes in his day. En el tiempo de nuestro Señor, Él volteó y miró a las multitudes. Matthew chapter 9 and verse 36. En el libro de Mateo capítulo 9 versículo 36. And when he saw the multitudes, he was moved with compassion upon them, Y dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, because they were weary and scattered like sheep that had no shepherd. porque estaban desparramadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Therefore pray to the Lord of harvest that he will send forth laborers into his harvest. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Now, as you would be listening to the guide describing this place of the skull or Gordon's Calvary, Ahora, si tú mirarías, escucharías al guía que está describiendo este lugar conocido como el Calvario de Gordon, you might perhaps hear a Muslim prayer call, tal vez escucharás un llamado a la oración por los musulmanes. interrupting and punctuating the sound. Tú sabes, y adrede interrumpiendo, tú sabes, causando una perturbación en el sonido. This is the place that spotlights human sin. Aquí es el lugar donde está la luz enfocada sobre el pecado del ser humano. This is the authentic place where Jesus Christ our Lord was crucified for you and me. Este es el lugar auténtico donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por usted y por mí. The Bible says Jesus was crucified at Golgotha. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo fue crucificado en Golgata. Verses 17 and 18, El versículo 17 y 18. he bearing his cross went out to a place called the place of the skull, which is called in Hebrew Golgotha, Dice que allí llevando su cruz, él fue al lugar llamado Golgata, where they crucified him. donde le crucificaron. So here we have the clear statement. Así que aquí tenemos las palabras muy claras. Jesus Christ was crucified for the sins of the world. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por los pecados del mundo. 1 Corinthians 15 verse 3 underlines this for us. En el libro de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 nos subraya esta verdad. Paul says, for I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures. El apóstol Pablo dijo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. And Romans chapter 3 verse 23 Y en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 says, all have sinned according to the scriptures. dice, porque todos pecaron And all have sinned and come short of the glory of God, y todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, being justified freely by his grace siendo justificados gratuitamente por su gracia through the redemption that is in Christ Jesus. mediante la redención que es en Cristo Jesús. And verse 25 says there's satisfaction by his precious blood. En el versículo amén 25 nos habla que hay manifestación, amén, por su sangre. So we must understand this business of sin. Entonces tú y yo es importante que entendamos este negocio de pecado. There is a theological word that you need to be familiar Hay una with. palabra teológica a la cual usted y yo necesitamos acostumbrarnos. That word is vicarious. La palabra es becario. It means one suffering in the place of another. Lo que esta palabra quiere decir es uno que sufre en lugar del otro. And this brings us an understanding of our sin. Esto nos trae un entendimiento de nuestros pecados. Hebrews chapter 9 verse 28. En el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 28 So Christ was offered once to bear the sins of many. nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos.
So here's the issue of crucifixion. Entonces aquí tenemos el tema de la Our crucificación. Lord was not crucified for his sin. El Señor Jesucristo no fue crucificado por sus He was pecados. crucified for our sin. Fue crucificado por nuestros pecados. And sin carries shame. Y el pecado lleva consigo castigo y vergüenza. In the book of Hebrews, chapter 13, verse 12, En el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 12, therefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered outside the gate. nos dice estas palabras, dice, por lo cual también Jesús, para manifestar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. So here we have this location. Entonces aquí tenemos esta localidad, Sitting there in the confines of the garden. sentado allí en los confines del jardín. You can look on the place of the skull. Tú puedes voltear a mirar el monte de la calavera. This is outside the old city walls of Jerusalem. Esto está fuera de las puertas de la ciudad vieja de Jerusalén. And it was a common place where criminals were punished, that the Romans crucified criminals. Y era un lugar muy común donde sufrían los criminales y los romanos los llevaban allí a ser crucificados. A place of shame. Un lugar de vergüenza. When you identify with Jesus Christ as Lord and Savior, Cuando usted se identifica con nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, you automatically are going to bear reproach. automáticamente va a venir en contra de ti un reproche. 1 Corinthians chapter 12, verse 24. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 24, For the Jews request a sign, and Greeks seek after wisdom. disculpe, Primera de Corintios 1:22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. But we preach Christ crucified. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. To the Jews a stumbling block, and to the Greeks foolishness. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. But to us who are saved, are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Dice más para lo que es llamados, así judíos, griegos, Cristo de poder y de sabiduría de Dios. And Paul says in a book of Hebrews chapter 3 verse 13, Y el apóstol Pablo dice en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 13, therefore let us go to him outside the gate, bearing his reproach. dice por lo tanto salir fuera de la puerta, allí donde llevó consigo en nuestro reproche. We preach Jesus Christ crucified. Nosotros predicamos al Señor Jesucristo crucificado. That's why the apostle Paul said, Esta es la razón por qué el apóstol Pablo dijo, I'm not ashamed of the gospel of Christ, no me avergüenzo del evangelio del Señor Jesucristo, for it is the power of God unto salvation, porque es el poder de Dios para salvación, to the Jew first and also to the Greek. para los judíos primeramente y después para los griegos. Can you say amen ¿Puede tonight? decir un fuerte amén en We esta noche? preach Christ crucified Nosotros predicamos a Cristo Jesús crucificado for our sins por nuestros and pecados for the sins of the whole world. y por los pecados de todo el mundo. Nothing else has the power to deliver. No hay otra cosa que tenga el poder de liberar. Nothing else has the power to save. No hay otra cosa que tenga el poder para salvar. It is only that the Holy Spirit will Es use solamente aquello que el Espíritu Santo nos ha revelado to bring a miracle of transformation in the human heart. para traer un milagro y una transformación en el corazón humano. I want to take you to another location, Quiero llevarte a otra localidad. and this speaks of abundant life. Y esto habla acerca de una vida abundante. Inside this garden enclosure, Dentro de este jardín there's a huge underground cistern. está una cisterna profunda allí, una cisterna de agua. It is a reservoir for water. Es una reserva para el agua. They will show you a picture of a man inside that on a ladder. Allí tienen una foto como en tamaño póster donde se ve a un hombre en una escalera allí descendiendo a la cisterna. Taken sometime in the past. Esta foto fue tomada unos años en el pasado.
Probably this is 25 foot high. Está inmensa la bajada para esta cisterna profunda. Maybe 40 feet long. Tal vez 40 pies de ancho, Would have held thousands of gallons of water. 40 pies de alto, sostendría cienes y cienes de galones de agua. This is how the garden was sustained. Así era como el jardín era mantenido. Because Jerusalem is in a desolate desert area. Porque Jerusalén está en una área de desierto. But through the water that was in that reservoir, Pero por el agua que estaba dentro de esa reserva, it caused the garden to flourish and to be verdant and abundant. tenían agua y el jardín florecía y estaba muy abundante de belleza natural. It was irrigated by this reservoir. Lo regaban con la agua que estaba en esta cisterna. So here now is a picture of the work of the Holy Spirit. Entonces aquí tenemos el trabajo del Espíritu Santo, una imagen. It is the Holy Spirit that is depicted in the Bible as the water of life. Es el Espíritu Santo el que es manifiesto en la Biblia como una fuente de agua. How many of you know that Christianity is about abundant life? ¿Cuántos de ustedes saben que la cristianidad se trata de una vida en abundancia? Christianity is not simply an existence. Tú sabes, la vida cristiana no es una existencia. It is not a dry doctrine. La vida cristiana no es una doctrina seca. It is not a religion of sadness and religious suffering. No es una religión de tristezas y de miseria. It is a religion of joy unspeakable and full of glory. Es una religión de vida, gozo y abundancia. Can you say amen? Puede decir un fuerte amén. Jesus meets a woman at Jacob's well, John's Gospel chapter 4. En el libro de Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo enfrenta a una mujer en el pozo de Jacob. This woman has been abused her whole life. Esta mujer ha sido abusada y lastimada toda su vida. She has had five husbands, Ella ha tenido 5 maridos and she's living with another man as a sixth one who is exploiting her, not married to y ella her. está viviendo con su 6º hombre, el cual la está exploitando nomás. He encounters this desperate woman. Él enfrenta a esta mujer desesperada. John's Gospel chapter 4 verse 10. En el libro de Juan capítulo 4 versículo 10, He said, if you knew the gift of God and who it is that says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. dice estas palabras, respondió Jesús y le dijo, si reconocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías que te diera agua viva. Verse 13, he says to her, whoever drinks of this water will never thirst again. En el versículo 13 le respondió Jesús, dice, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. And whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Dice más, el que bebiere del agua que yo he de beber no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Christianity is life through the Holy Spirit of God. La cristianidad es vida a través del Señor Jesucristo. And it is life more abundant. Y es una vida en abundancia. The thief comes not but for to kill and to destroy and to kill. En el libro de Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. But I am come that they might have life and have it more Y abundantly. dice que él ha venido para dar vida y dar vida en abundancia. In Isaiah chapter 12 verse 3, En el libro de Isaías capítulo 12 versículo 3 therefore with joy you will draw water from the wells of salvation. dice, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Thanks be unto God tonight. Can you say amen? Gracias a Dios puede decir amén. Jesus one day is standing in the temple area. El Señor Jesucristo un día está parado en la área del templo. He sees a ritual of the sacrifice. Él mira allí el sacrificio que se está haciendo. They're pouring out water in the view of the people. Ellos están derramando agua allí a la vista de las personas. And Jesus speaks a tremendous word. Y el Señor Jesucristo habla unas palabras muy tremendas. He says, if any man thirst, let him come to me and drink. Él dice, si algún hombre tuviera sed, venga a mí y beba. And he who believes in me, out of his innermost being shall flow rivers of living water. Y aquel que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. This is what humanity needs. Esto es lo que necesita la humanidad.
You can go into any kind of program you want. Tú puedes ser parte de cualquier programa que tú quieras ser. You can try 12-step rehabilitation. You can try all those Puedes programs. calar los 12 pasos, centros de rehabilitación, lo que tú quieras de programas, But it will leave you dry as you were when you came. pero todos ellos te dejarán secos como llegaste la primera vez a ese programa. But one touch of Jesus Christ through the Holy Spirit Pero un toque del Señor Jesucristo, un tacto del Espíritu Santo, will instantly change your life. instantáneamente cambiará tu vida. Isaiah prophesies in Isaiah 35, En el libro de Isaías 35, Isaías profetiza de esto. verses 6 and 7. En el versículo 6 y 7 For waters shall burst forth in the wilderness and streams in the desert. dice estas palabras: entonces el cojo saltará como la cierva, The parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water. y habla acerca de que lo seco se convertirá en estanque. In the inhabitation of jackals where each lay, there shall be grass with reeds and rushes. Y en el versículo 7 nos dice: y en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Here is the wonderful power of God's Holy Spirit tonight. Entonces aquí tenemos el tremendo poder del Espíritu Santo, The life of God in Jesus la Christ vida de Dios en nuestro Señor Jesucristo. has the power to give you a glorious experience with God. Tiene el poder de darte una gloriosa experiencia con Dios. How many of you did drugs before you were saved? ¿Cuántos de ustedes utilizaron drogas antes de estar me salvos? see your Levanten hand. su mano. Levanten You su see mano. your hand. Levanten su I'm mano. not giving an altar call, I'm just asking. No voy a hacer un llamado al altar, nomás estoy preguntando. When people do drugs, they do drugs because they get a rush. Escucha, cuando la gente hace drogas, tú sabes, les gusta hacerlos porque les da un aceleramiento, But it doesn't last. pero no dura. When people sin, they get a rush of pleasure out of that. Cuando las personas pecan, tú sabes, sienten un placer de su pecado, But it doesn't last. pero no dura. Thank God what God has in the Holy Ghost. Gracias a Dios por lo que Dios tiene en el Espíritu It's Santo. not only good today, No solamente es bueno hoy en día, it's good tomorrow, es bueno también it's good mañana. next week. Está bueno la semana que It viene. gives a rush for eternity. Te Can da you un say amen? aceleramiento por la eternidad. Thank God for abundant life. Gracias a Dios por una vida abundante. Wonderful is the name of Jesus Christ. Maravilloso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. There's one more place I want to point out to you. Hay un lugar más que te quiero apuntar, a donde te quiero apuntar en esta noche. And this is the empty tomb. Esta es la tumba vacía. This is the place where you go at the last visit to the empty tomb. Este es el lugar donde visitamos ya por última vez ahí en el jardín de Gordon. The greatest enemy that man has is death. El enemigo más grande que el ser humano tiene es la muerte. I have pastored for half a century. He pastoreado ya por 50 años. I've had the task of counseling many people who've lost a loved one. He tenido la oportunidad de aconsejar a muchas personas que han perdido sus seres queridos. My wife and I have 3 daughters that passed on into eternity. El pastor ha tenido 3 hijas que ellas ya pasaron a la eternidad. At the point of death, words can do nothing. Al momento de la muerte, las palabras no pueden hacer nada. You give words of sympathy. Das palabras, tú sabes, de simpatía, You give, condolencias. you give words of hope. Das palabras de esperanza. But I want you to know there's nothing that you can say Pero te voy a decir, no hay nada que puedes decir that adequately can deal with the business of death. que adecuadamente puede tratar con las cosas de la muerte. But the Bible says every one of you sitting in this building tonight, Pero nos dice la Biblia que cada persona sentada en este lugar, you have an appointment. usted tiene una cita. And that appointment is with death. Esa cita es con la muerte. You may be young in here tonight, Puede que seas un joven aquí en esta noche or you may be old. y puede que seas un anciano. Hebrews 9:27 El libro de Hebreos capítulo 9 versículo says it is 27 appointed unto man once to die, dice la Biblia que escrito está que el hombre muera and after this death the judgment. y después de la muerte el juicio. All of you will keep that appointment. Todos aquí guardaremos esa cita. You may take vitamins, Puede que tomes vitaminas,
caminas. You may exercise. Puede que hagas ejercicio. You can walk, lift weights. Puedes caminar, levantar pesas. But you will still keep that appointment. Pero de todos modos vas a estar en esa cita. Some of you much younger Unos de ustedes muy jóvenes. than you anticipate. Mucho más antes de lo que tú anticipas. Or you may live as long as I have. O puede que vivas como ha vivido nuestro pastor. But we're all going to keep that appointment. Pero todos vamos a guardar esa cita. From the tombs of the pharaohs Desde las tumbas de los faraones to the stone that rolled away from this tomb, hasta la piedra que fue removida de la tumba de nuestro Señor. there's a universal testimony. Hay un testimonio universal. And this appointment all mankind will keep. Y esta cita cada ser humano la guardará. But here in this place, you cannot help but feel Y aquí en este lugar no puedes tener otra cosa más que sentir the triumph of faith in Jesus Christ. el triunfo de la fe en nuestro Señor Jesucristo. When Jesus hung on Calvary's tree, Cuando el Señor Jesucristo descendió de la cruz, he shouted out, "It is finished." o estaba en la cruz, clamó y dijo, está terminado. And the angels rolled that stone away from the tomb. Los ángeles quitaron esa piedra de la tumba. John 20, verse 8, En el libro de Juan, capítulo 20, versículo gives us 28. a distinctive imagery. Esta es una imagen distintiva. The women, of course, were visited by the angels. Las mujeres, claro, fueron visitadas por el ángel. They ran quickly and told the disciples, Ellas corrieron rápidamente y le dijeron a los discípulos, "He's not there. dijeron, no está allí. We found the tomb, the stone rolled away, Encontramos la piedra rodada de su posición and an angel standing there." y un ángel estaba parado allí. And the angel said, "He's not here. You're looking for Jesus of Nazareth." Y el ángel dijo, ustedes están buscando al Señor Jesucristo de Nazaret. Él no está aquí. He's risen from the dead. Él ha resucitado de entre los They muertos. cannot believe this. Ellos no pueden creer esto. They saw him die on Calvary's Si tree. ellos lo habían visto morir en la cruz del Calvario, They run to the tomb. ellos corren a la tumba. John now is younger than Peter. Ahora Juan era más joven que Pedro. Being younger, he outruns Peter. Así siendo más joven, le gana correr a Pedro. And Peter comes puffing along behind. He's older. Y Pedro viene bien agitado corriendo en segundo lugar. But John gives respect to Peter. Pero tú sabes, Juan le da su respeto a Pedro. He won't enter until Peter gets there. Él no va a entrar a la tumba hasta que no llegue Pedro. Finally, Peter gets there. Finalmente Pedro llega allí. Out of respect for the elderly, De respeto a los ancianos, he let him go in and look. lo dejó entrar primero. And then he went in and Y looked. después él entró a la tumba vacía. John 20, verse 8. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo Then the other 28, disciple, de los discípulos. that's John, Eso es Juan, el otro discípulo, who came to the tomb first, que vino a la tumba primero. went in also, and he saw and believed. Entró y él también creyó. Now think about this for a moment. Ahora quiero que pienses y captures esto conmigo un momento. Put the rest of the scripture together and understand what he saw. Y arma el resto de la escritura y mira lo que vio. When he looked in, he saw the grave clothes that were wrapped around the Lord Jesus. Cuando él entró a la tumba, miró la ropa, el sudario, lo cual cubría a nuestro Señor Jesucristo. It was like a cocoon, Estaba hecho envuelto como si fuera una envoltura. lying exactly like it had been placed, Estaba puesto exactamente como si but hubiera there was sido no puesto, body in it. pero no había ningún cuerpo allí. He saw the headcloth lying in a place by itself. Encontró también allí el lienzo que estaba sobre su cabeza. And he says, when I saw that, Dijo, cuando vi esto, I knew yo reconocí no human hand could do what I saw with my eyes. que ningún ser humano podía hacer lo que estaba viendo yo allí. The body of Jesus Christ our Lord El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo had left that grave clothes había salido de entre esas ropas in a miracle of God's wonderful grace. y en un milagro de la gracia poderosa de nuestro Señor Jesús. So here we have now the tomb. Entonces aquí tenemos la tumba. We have the sacrifice of Gordon's Calvary. Tenemos el sacrificio en la cruz allí en el jardín de Gordon. We have the wonderful promise of God's Holy Spirit to bring divine life. Tenemos la preciosa promesa de Dios, del Espíritu Santo, que trae vida divina.
Now we have a testimony of hope. Ahora tenemos un testimonio de esperanza. In Romans 4:25, En el libro de Romanos capítulo 4 versículo 25. Jesus Christ, who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. Dice que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras ofensas, amén, pero fue resucitado por nuestra justificación. Here's the wonderful news. Estas son las buenas noticias. This coming Sunday we're going to celebrate Easter. Este domingo que viene vamos a celebrar la Pascua. Easter is a traditional celebration of the resurrection of Jesus Y la Christ. celebración de eso es la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. It is the proof that what was accomplished on the cross Él es la prueba de lo que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. is the proof that what God has promised through the Holy Spirit Es la prueba de lo que Dios ha prometido por medio del Espíritu Santo. has been secured, Ha estado esto asegurado and we can have it now. y nosotros podemos tenerlo ahora. When the disciples went out to preach in the book of Acts, Cuando los discípulos fueron a predicar en el libro de los Hechos, the resurrection of Jesus Christ was central to their testimony. la resurrección de nuestro Señor Jesucristo era una parte íntegra de su mensaje. In the book of Acts, chapter 4, verse 33, En el libro de Hechos capítulo 4 versículo 33, and with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. nos dice que con tremendas poder daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Or in other words, when they began to pray for the sick, En otras palabras, cuando ellos empezaban a orar por los enfermos, their message was, Jesus Christ has risen from the dead. su mensaje era, el Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos. And you're going to see people healed miraculously in this place. Y ustedes van a mirar a personas gloriosamente ser sanadas en este lugar. That was their testimony. Porque había un testimonio. The reason for that Por la razón por eso, is that God has promised that if we will go forward with that testimony, la promesa era que si nosotros íbamos adelante con ese testimonio, He will be there, Él iba a hacerse and He will presente demonstrate that by visible miracles. y Él iba a manifestarse, iba a hacerse presente haciendo milagros y señales. Now, without this hope, Ahora, sin esta esperanza, the gospel is nothing more than some kind of word. el evangelio nomás termina en ser un montón de palabras. Without this, the gospel is not the gospel. Sin esto, el evangelio no es el evangelio. Without the resurrection of our Lord Jesus Christ, Sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Paul says we're just people coming together with religious services. es nomás persona reunirse a hablar palabras religiosas, We're singing religious songs. cantar canciones religiosas. We're using religious verbiage. Utilizaríamos papelería o literatura religiosa, But without this empty tomb, pero sin esto it simply is religion. no más sería religión si no tuviéramos la resurrección. Listen to the Apostle Paul, Ahora escucha lo que dice el apóstol Pablo 1 Corinthians 15, verse 14. en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 14. And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is empty. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Yes, and we're found false witnesses of God because we've testified of God that He raised up Christ, whom He had not raised up, if in fact the dead do not rise. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es verdad, nosotros, los muertos no resucitan. For if the dead do not rise, then neither is Christ risen. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. And those of you who've fallen asleep have fallen asleep in vain. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis vuestros pecados. If in this life only we have hope of Christ Jesus, Y si en esta vida tuviéramos solamente la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, we are of all men most pitiable. todos nosotros estaríamos terminados sin ella. Here then we have the confident hope of Christianity. Entonces aquí tenemos el enfoque principal de la confianza de la humanidad, de cristianidad.
Thank God for that hope. Can you Gracias say a amen? Dios por esa esperanza. Jesus Christ has risen from the El dead. Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos. Each of us are going to keep that appointment. Cada uno de nosotros vamos a guardar esa cita. But we have that confident testimony. Pero tenemos este testimonio como una confianza y certeza. Those of us who have visited that garden tomb Nosotros que hemos visitado ese jardín, have seen that empty tomb. hemos visto esta tumba vacía. And what a rush it brings Y qué golpe tan fuerte trae when you understand cuando nosotros entendemos that Jesus Christ has risen from the que el dead. Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. I pastor in Prescott, Arizona. El pastor pastorea la iglesia de Prescott, Arizona. When I'm home every morning, I read the Prescott newspaper Dice cuando tenga tiempo él lee el periódico allí de Prescott. and I read the obituary. Y leo allí, tú sabes, los fallecimientos, quién murió. The reason I read the obituary, Y la razón por qué leo esa sección en el periódico, as I note the ages of the people who passed on into eternity estoy leyendo la edad de aquellos que murieron and count up my percentages. y cuento mi porcentaje. I'm doing pretty good. Y digo, oye, no está muy mal, ahí la llevo. This one died at 61. Este murió a los 61, This one died at 68. este otro a los 68, This one at 75. este a los 75. I'm still alive. Yo todavía estoy vivo, I'm still breathing. todavía estoy respirando. I woke up this morning. Me desperté esta mañana, Everything's still working. todo funciona. Thank God. Gracias a Dios. Can you say amen? Puede decir amén. But someday, Pero un día I'm not going to wake up. no me voy a despertar. But I have wonderful confidence Pero yo tengo una preciosa because confianza. Jesus Christ Porque el Señor rose Jesucristo from the dead resucitó de los muertos. and have that wonderful hope Y yo tengo esa preciosa esperanza of eternity. de la eternidad. Listen to these words. Escucha estas palabras. Because he lives, Porque Él vive, we shall live also. nosotros también viviremos. What a wonderful testimony in that song. Qué tremendo testimonio en esa alabanza. I think you may have sang something like that Puede last que tú night. hayas cantado algo así anoche. So here's Paul's epistles. Aquí están las epístolas de Pablo And the shout of the epistles of the Apostle Paul y el clamor de las epístolas del is apóstol Jesus Christ has risen from the dead. Pablo. Es el Señor Jesucristo ha Hallelujah. resucitado de los muertos. Hallelujah. Aleluya. Can you say amen Puede decir tonight? amén. We live for God, Nosotros vivimos para Dios. and there in God's garden Allí en el jardín de Dios is the testimony. está el testimonio The crucifixion for our sin, de la crucificación por nuestros pecados, the promise of the Holy Spirit for La us who will believe, la promesa del Espíritu Santo si nosotros creemos and the empty tomb y la tumba vacía, guaranteeing resurrection life. garantizándonos la resurrección y la vida. I want every head bowed, Yo every quiero eye cada closed. cabeza inclinada, Every eye closed, every head bowed. cada ojo cerrado, cada cabeza inclinada en reverencia a Dios. There are people in this building tonight. Hay personas que están en este local en esta noche. You're not ready for eternity. Tú no estás preparado para la eternidad. You've never been born again. Tú nunca has nacido